¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo real? ¿Qué es lo real, güey? ¿Qué es vivir en el mundo, güey? ¿Qué es lo real? O sea, ¿cómo sabes que toda tu experiencia ha sido verdadera? Estabas simplochando. ¿No te ha pasado que todo lo que creías creer resultó de la manera inversa? ¿No te pasó que el mundo parecía estar patas arriba? ¿No te, no te ha pasado que, como decía Hegel, vives en el mundo invertido? Pero ya me estás simplochando por otro lado, ¿eh? A ver, jalo. El mundo invertido, ¿no? Pero vamos a reconciliar eso ¿Sí? con el mejor de los mundos posibles, ¿vale? Jalo. ¿Cómo es la inversión de lo mejor posible? ¿Es verdaderamente lo peor posible? ¿O No, sería lo porque... imposible? Correcto. Porque, no, es que de hecho ya me fui el carajo ahí, ¿eh? Porque sería, quizás, o sea, podríamos decir que es lo peor posible o que es lo mejor imposible. Simón. Por eso, cuando Schopenhauer ataca esa idea del mejor de los mundos posibles, dice, pues en realidad es muy fácil decir que están pendejos. Porque solo basta decir que este es el peor de los mundos posibles porque... Ah, pero fue por la chillona del siglo XX, ¿no? Ajá, porque Porque pasan un ¿dónde estaba chingo... Dios cuando la guerra? Sí, porque pasan un chingo de chingaderas, ¿no? Sí. Que Schopenhauer dice, es el peor de los mundos posibles porque es el mundo en donde más puedes observar cómo mueren infinitos mundos posibles. ¿Cómo muere el infierno? Correcto. O sea, Echando, por esta idea de hijo. la cinemática, Porque, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de lo que hablamos? De la problemática del Spider-Man que uno sale. correcto. Del hombre honesto. ¿Lo recuerdas? Sí, Que el hombre honesto es aquel que contempla, o más bien, es el que verdaderamente ejerce su deber. sí. Entonces, más bien, porque, a ver, si no mal recuerdo, el mejor de los mundos posibles era aquel en el que podías contemplar que había ya un mundo en donde ejercías El deber el deber. totalmente recto y correcto. Sí, Por lo tanto, tenías como esa libertad, por así decirlo. sí. Pero entonces no sería más bien lo que está definiendo ahí ¿cómo se dice? Schopenhauer. Sí, Ese mundo correcto del deber. Porque esa vez que dijimos lo del deber, el deber de aquel Spider-Man, en este caso, es lograr hacer que en los demás mundos posibles el deber se ejecute. sí. Por lo tanto, va de mundo en mundo, observando claramente, porque es el responsable de la destrucción de cada mundo. Observa la destrucción de cada mundo. Entonces, curiosamente, el mundo del que habla Schopenhauer, el mundo de los condenados, Sí, es el mundo de los que ejercen el deber, los condenados al deber. correcto. Por eso es el peor de los mundos posibles. El mundo para él. Porque este es el mundo en el que nos vemos necesitados o impelidos a ejecutar el deber. Por esta idea de que vivimos en el peor de los mundos posibles, porque es aquí donde realmente se tiene que ejecutar el reino de Dios. Ya. Pero ahí hay una diferencia, ¿no? Porque está hablando de que se debe de ejecutar, Uh-huh. pero no que esencialmente sucede. Correcto. Por eso se debería de. Por eso no es. El mundo de Schopenhauer no es ni el mejor de los mundos posibles, pero tampoco es el peor de los mundos posibles. Ok.
Pero Carlos, una cosa que yo te quería preguntar era... Pero me estás diciendo, hijo, que ese mundo del que habla es el mundo de la nueva normalidad, ¿no? Es que hay que decirlo claro y directo. El peor mundo de los pesimistas es el donde todos son unos culeros, todos contra todos, pasan un chingo de muertes, de secuestros, de violencia, de guerra, de todo. Ese mundo que describen y que incluso viven en él, no es como acabamos de decir, ni el mejor de los mundos posibles, ni el peor de los mundos posibles. Creo que sería nuestra tarea hoy describir el mejor de los mundos posibles. ¿Ok? Pero indudablemente dentro de esa tarea cabe también, por su misma contraste, aludir al peor de los mundos posibles. Okay. Y creo que el peor de los mundos posibles sí existe, y creo que muchos actualmente viven, y que nosotros hemos llamado la nueva abnormalidad. Sí. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí, porque es distinto del que dice Schopenhauer, porque justamente en este de la nueva normalidad porque no se spoiler, ejecuta el deber. Spoiler, en el peor de los mundos posibles de Schopenhauer, la abnormalidad es natural. Lo vamos a ver, pero es natural. Bueno, que no hay tanta diferencia, pero con natural te refieres A que es uno de los impulsos naturales de la voluntad individualizada. te refieres a que es inevitable. O sea, él dice, individuo que viva en mi mundo tiene dos cosas seguras. Una, es la encarnación de la voluntad. Y dos, es un hombre honesto. No manches. No digas esas cosas más. Y de ahí viene todo su chillamiento, ¿no? Porque, pues sí, ¿qué pasa chingados, con los hombres no? honestos cuando tú los ves? Pues que siempre les va de la verga, ¿no? Entonces por eso Schopenhauer dice, el bueno siempre acaba pereciendo, ¿no? O sea, pero como él sí es, al parecer no es morra, pues sí es el queda güey, pendejo, se va a la ¿no? verga. Sí. Bueno, que de por sí ya dijimos que también los morros son a la verga. Sí, ¿no? No más, hijo. Te mamaste. Porque, ¿y te parece si comenzamos por ahí? Venga. Que justamente algo que sí podemos decir del mejor de los mundos posibles es que efectivamente incluye un poco esta visión de Schopenhauer, en el sentido de decir que la abnormalidad es natural, pero no es necesaria. ¿Topas? Okay. Es decir, no tiene ese... Sí, eso sí en Schopenhauer está marcado, por supuesto. Eso sí es lo que me gusta de Schopenhauer, pero que nunca acaba de dar el último putazo, ¿no? O sea, la idea de que la voluntad no es tanto trágica como épica. Es decir, la historia de la voluntad no es la historia de la voluntad que se alza para sucumbir, sino es la historia épica del intelecto que atraviesa una serie de chingaderas hasta que finalmente tiene el poder de rebelarse frente a la voluntad y decir, no más abnormalidad durante mi guardia. Con el y si es preciso, me mato. Ese es el verdadero sentido de la voluntad en Schopenhauer. Es una rebelión a nivel metafísico. Pero es una rebelión ante la voluntad. Correcto. Por parte del intelecto. De lo derivado que es el intelecto, ¿no? O sea, de lo parasitario. Por eso, si lo quieren ver así también, son los strokes. Los strokes son el intelecto. Ajá. Y la voluntad es el robot que le anota 56 puntos. Sí. Y entonces el intelecto es esa épica, porque no es una tragedia, es una épica. Es una epopeya en donde con todo le anotan 1. Y eso es todo lo que necesitan. Sí. Ese es el verdadero nihilismo de Schopenhauer. Pero así siento el putazo de lo que es ese nihilismo, ¿eh? O sea, ese sinsentido
que curiosamente, porque estábamos hablando de... No lo decíamos como sentido, pero lo decíamos como congruencia. Pero ese sinsentido que estás mencionando, curioso, que es bueno hacer la separación, porque ese sinsentido, sin embargo, es congruente. Correcto. Así que en tanto que es congruente, efectivamente reafirma que sucedió esa anotación y que la victoria es total, a pesar de que sea infinito casi contra uno. Simón. Y eso nos regresa otra vez a la idea de la monada, ¿no? Por favor. La infinito sobre 1. Dale. Entonces, este mundo de Schopenhauer es solo un mundo posible, ¿topas? O sea, estamos Correcto, abriendo ahorita... Nuestra misión ahorita es solo abrir el multiverso. Totalmente. Y de hecho estábamos en eso, ¿no? Estábamos describiendo entonces que, como dices, también está en Schopenhauer, pero que es una cualidad importante de aquí, en la que, repito, si bien la abnormalidad es natural, no es necesaria. Correcto. Pero no solo no es necesaria porque sucede algo. Aquí sí sucede algo. Y cuando digo aquí, quizás me refiero a México y Latinoamérica. Quizás. Que, curiosamente, no es necesario el intelecto, porque en ocasiones el hombre honesto se escapa de la abnormalidad, más bien triunfa sobre la abnormalidad, aunque no se escapa de ella, evidentemente, pero sin necesidad de ese intelecto. O sea, nunca en realidad se da cuenta de esa magia. Oye, de la pero... abnormalidad. Correcto, pero no hay que mamarnos, hay que decir qué es la abnormalidad y qué es el amor honesto, ¿te parece? Dale. ¿Cómo definirías la abnormalidad? La abnormalidad es un sistema. Es un sistema de mantenimiento de sensores de los sensores narrativos. Sistema de mantenimiento de sensores narrativos. SMSN. Que no vamos a usar ese nombre mamadores. Para nosotros es la abnormalidad. Pero entonces, es un sistema porque digamos que está en todos lados. Es decir, tiene la particularidad orgánica del sistema. Okay. Es decir, que se reproduce en diferentes ámbitos de la experiencia. Okay. Es decir, que lo encuentras tanto en el cine como en las relaciones, totalmente, como en la música, como en la ciencia, como en todos pinches lados. Ahí está esa estructura reproducida. Bien, sí. Es un sistema de mantenimiento porque precisamente su operación principal es la de mantener. ¿Mantener qué? Vamos a decirlo muy chillentemente, el status quo. Que inclusive también es como retroactivo, ¿no? Se mantiene a sí mismo. Correcto. Operando. Sí. Su función es mantener eso operando. Por eso. Y eso le da un papel inclusive también orgánico, ¿no? Correcto. Y reafirma que de hecho es interesante porque esas más bien son características que Schopenhauer le daría al intelecto también, ¿no? Okay. Esa idea del organismo que se intenta mantener vivo, ¿no? Bueno, pues es la conjunción de la voluntad con el intelecto. Entonces es un sistema de mantenimiento en este sentido, de que se reproduce en varios lares y opera sobre sí mismo. Y por eso nos sorprende que encontramos, digamos, rasgos que se repiten, que se van repitiendo sin importar cultura, historia, sociedad, ¿no? O sea, lo veremos más adelante. ¿Sensores? De sensores porque somos nosotros, es el cuerpo, ¿no? Entonces, que, bueno, vamos a tirar una data al respecto. Por favor. Vamos a decir, o yo lo voy a expresar de esta forma, en realidad. Quiere decir que no
No me voy a jactar de ser autor de la palabra sensor, pero la voy a interpretar de esta forma. Bueno, correcto. Sí, no son nuestros conceptos, ¿sí? Voy a decir del sensor, o voy a agarrar la palabra para hacer lo que se me pegue la pinche gana, y voy a decir de esto que es. A lo mejor y aquí me voy a ir un poco a la poca verga, pero bueno. Desde mi perspectiva es lo que se acerca más, es lo más cercano al único. Vestirlo. A ver, si esa data. Desde mi perspectiva es eso que es lo segundo más, La segunda hipótesis del único. sí, antes, o más bien, inmediatamente después del único existe El sensor como eso que percibe todo. Me gusta. Y al percibir todo lo demás ya se forma precisamente todo lo demás. Correcto, me gusta. Me gusta porque además, ¿qué implicación tiene? Que es un sistema de mantenimiento de casi lo más originario. Correcto. Pero justo nunca de lo más originario, porque eso sí es absolutamente libre. Totalmente. Y de hecho también en ese sentido, también por eso es tan tema de debate. O sea, por eso está aquí sobre la mesa. Porque afecta a un nivel tan originario que en realidad sí es algo digno de mencionar con bastante respeto. Sí. Que lo que estamos diciendo justamente es un sistema de mantenimiento de sensores narrativos. Es decir, está manteniendo a los sensores bajo cierta narrativa que impone el sistema. ¿Topas? Correcto. No, y aparte usa la misma propiedad de ser narrativo del sensor. Correcto. Que justo es narrativo a ese nivel. O sea, en el nivel, digamos, del sensor. Ajá. Que ya en el nivel del único ya cambia la cosa, ya no es narrativo. Correcto. Por eso no puede entrarle el sistema por ahí. No te puede cachar por ahí. Por la parte narrativa, por lo menos no puede cachar la parte no puede cachar la parte del único por la vía narrativa. Porque siempre va a simpear. Correcto. Y sin embargo, el papel narrativo es, yo diría, una de las. Aquí nos estamos yendo a otros lados que después vamos a explicar a más profundidad. Pero yo diría que el papel narrativo y cinemático, Sí. que yo los distingo totalmente, pero yo diría que esas dos experiencias son como base o claves del sensor. Entonces continuamos diciendo un poco que este sistema sigue estando como, perdón, no del sensor, del único. Sí. Que bueno, sí, tiene incluido toda esta parte de la historia, en realidad todo, pero a lo que me refiero es que seguimos rondando un poco dentro de estos conceptos originales y originarios, ¿no? Sí. Originantes. Correcto. Entonces por eso está tan perro la verdad. Claro, entonces esa es la nueva normalidad. Que puede ser traducido chillantemente en otro universo paralelo, en un mundo posible, como precisamente este yugo, ¿no? Es una especie de esclavitud incluso, ¿no? Correcto, pero todavía hay que aterrizar un poco más, ¿vale? Jalo. Porque ahorita podríamos, no sé, cualquiera podría estar diciendo que estamos hablando de la Matrix, güey. O de... Que en realidad sí. tiene... Que mira, es que más bien la Matrix está hablando de esto. De verga, sí. Yo aquí quiero aplicar la de los estoicos. Ninguna imagen es falsa. Jalo, La neta, ninguna de esas teorías son erróneas. Sí, me mama eso. Pero no son precisamente como se las pintan. O no van precisamente por donde se los quieren llevar. ¿Te parece si definimos o sea, le terminamos de dar la última definición con no sé si tienes en tu repertorio algún pequeño cuento o puedes hacer un pequeño resumen de algo de literatura rusa? Jalo. Sí. Justo, o sea, con respecto a esta normalidad de la que estamos hablando. Mira, bueno, tengo uno muy en mente,
Pero no sé si nos lleve a otro lado, pero lo voy a traer. Dale, dale, por favor. Y que quizás sí nos sirva. A lo mejor no está tan obvio, pero sin duda nos va a jalar. Va, dale. Entonces, hay un cuento de Anton Chekhov que se llama El espejo oblongado, me parece. Ok. Y se trata de que es una pareja en Navidad, como que se ganan la herencia. Hay una casa que heredan y van ahí y está un cagadero. Todo bien polvoso, todo bien pinche podrido, güey. Y exploran ellos toda la casa. Y se encuentran un espejo. Un espejo, pero está tapado, cabrón. Está tapado. Y les habían dicho, no vean esa mamada, se van a ir a la verga. Estaba escrito, ¿no? No vean esa mamada, se van a ir a la verga. Y naturalmente, quien le da el picor a la trama, pues es la esposa y la quita así, ¡pah! Que ahorita que lo mencionas hay dos referencias curiosas. Por cierto, esta idea del espejo es curiosa, ¿no? Porque tenemos muchas referencias, ¿no? O sea, el de Narciso, ¿no? El espejo de Seth de Harry Potter, e innumerables más, ¿no? De por sí, porque hay dos referencias claras, ¿no? La idea del espejo con su digamos, significado inclusive simbólico. Sí. Y la idea un poco que me mamó, La de la tentación, ¿no? Correcto, que es un poco de Génesis. Sí, es correcto. Entonces la esposa lo hace así, pero el que lo ve es el esposo. Le dice, no, tú estás verga. Ok. Y el esposo lo ve y se va a la verga. El esposo. Porque aparte sí les dan como toda una nota detallada de que por eso valió verga la tía que le regaló la casa, ¿no? Se volvió loquita por el espejo y así. Okay. Pero estos güeyes dijeron, también es un reflejo, ¿no? De lo que quiere decir Chekhov, ¿no? De que es el cambio generacional, ¿no? De estas generaciones que ya no son tan supersticiosas, que son más ilustradas, más modernas, y que ya no se creen tantas esas cosas. ¿Cómo que la tía se volvió loca por un espejo? Está pendejo, ¿no? Y ojo, porque esa misma idea de la no superstición, de generaciones que no se creen los viejos cuentos, son también ahí va por ahí también la fiesta, ¿eh? Sí. O sea, estudien muy bien lo que estamos diciendo ahorita. Aquí está todo. Y el esposo se ve en el espejo y se va a la verga. Porque como es un espejo como de las casas de los espejos, ya. Entonces ese güey se ve así su cara así súper culerísima, güey, ¿no? Así, ok. Así pinche ojo chueco, pinche así nariz así, güey, pinches labios así, pinches dientes así. Ajá. De troll, güey, así, ¿no? Se va a la verga y dice, no, sí, lo veo un culero, ¿no? Ok. Y la morra le dice, pues así eres. ¿No? Queriendo enclocharlo como si fuera vato. Como si fuera morra. Sí, dale. Y la esposa dice, presta para acá. Ah, bueno, y Chekhov hace la apreciación, dice, pues en efecto la esposa en realidad no era tan agraciada. O sea, no era realmente bella. Estos güeyes son muy buenos al expresar eso, ¿eh? Sí, o sea, chiguarditas, o sea, no, pero tienen una forma muy son sutil súper elocuentes los cabrones. De decirlo. Sí, o sea, pero no era bella para nada. Ajá. Y se ve en el espejo y se va a la poca verga. Se va a la poca verga. Se queda ahí, güey, así. Después de 5 minutos el esposo ya se empieza a preocupar. Y va y ve a través ve a la morra a través del espejo y se queda pendejo. Dice, nunca había visto una morra tan hermosa. Entonces, al final los dos se quedan ahí, güey. La morra viéndose y el vato viendo el reflejo de la morra. Verga, güey. Ajá. Y así se mueren. Bueno, y así ya quedan putos locos, güey. No los recuperan. Sí, bueno. El espejo, ese es el sistema de mantenimiento
El sensor es narrativo. la abnormalidad. Esa es la normalidad. Que veanlo como quieran. Pueden llevarlo a las redes sociales, hasta la tradición. Ahí está la data. De chingados quieren. Pero ya está para que se den una idea de qué estamos hablando. ¿Qué es el hombre honesto? El hombre honesto, el que no puede escapar de la normalidad. Y no tiene otra cosa que afirmarla. Es decir, es el caballero del amor. Totalmente. Pero, Porque si lo pensamos bien, ese es realmente el no, y sí, es el cruzado, inclusive. correcto. Porque, a ver, A lo mejor ponemos esta imagen en la edición. Pero es esta idea del Jon Snow frente a todo el ejército, ¿no? Así, correcto. palantándose. Que No, sabe que está de la verga, pero que no puede hacer otra cosa. y que, ¿sabes? Yo lo tomaría inclusive como un atlas, ¿sabes? En el sentido Que de no que me estés incluchando porque la rebelión de Atlas, ¿no? De Ayn Rand. Digo, nos falta mucha data, todavía pero falta para llegar ahí, pero sí, justo es el que carga, el que, o sea, cuando dije cruzado precisamente me refiero a que es el que se enfrenta contra, y tal cual, o sea, se enfrenta ante lo que amenaza al problema, como se enfrenta a la amenaza del problema mismo. O sea, recordemos que los cruzados fueron precisamente destruidos por la misma iglesia, ¿no? correcto. Entonces son ese pilar que mantiene ese equilibrio en realidad. Así que los hombres honestos lo he de aceptar, son hombres muy respetables. Que lo hemos dicho, ¿no? O sea, los hombres honestos son la base de la pirámide que se ha formado precisamente en este sistema, ¿no? Correcto. Que hay que decirlo también, este sistema sí tiene unas peculiaridades. O sea, sí tiene un punto de vista de la realidad. Este sistema no... Yo te pregunto, ¿tiene un sistema jerárquico de la realidad? ¿Jerárquico? Sí. O mejor dicho, ¿tiene una visión naturalista de la realidad? Totalmente. ¿Puedes decirles qué es un sistema, qué es una visión naturalista de la realidad? Naturalista en términos generales. Justo, es una alusión de que lo correcto y lo que debe de ser e inclusive no solo debe de ser, porque la visión totalmente naturalista es que a pesar de cualquier cosa, en el fondo sigue siendo determinado así, como lo dicta una naturaleza. O sea, como lo dicta... Es que al final de cuentas hay una... Yo sí diría que hay como una indistinción. O sea, lo podemos ver desde el terreno cientificista, de decir, y digamos cientificista ateo, Sí. que decimos que átomos, materia, leyes, ¿cómo se llaman? De fuerzas naturales, todo Sí. esto, hacen que las cosas... Determinan los estados de la materia, güey. Eso, merito. Y la otra es que en realidad, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Es la misma mamada. Que eso natural no es tanto así científico necesariamente, sino, o más bien, termina siendo más teológico, en el sentido de que está determinado por La una voluntad deidad, de Dios, una voluntad divina que bien puede ser el destino, Dios, correcto. destino, o inclusive en el mismo terreno natural, la propia Gaia, ¿no? Claro, Que sigue siendo la o alusión de el lo paso natural. más cabrón, ¿no? Cuando la teología deviene antropología, ¿no? Que está dictado por los valores del hombre, por ciertas definiciones del hombre, ¿no? Exacto. Y que de esas definiciones, valores y demás cosas dictadas y determinadas, son, como dije en un principio, infranqueables. O sea, no hay de otra. Tanto porque no se debe de hacer de otra forma, como porque a pesar de que lo intentes, siempre recaes en lo mismo. Eso es como el postulado. De ahí a que eso
sea evidente, o sea, totalmente efectivo, es otra cosa. Correcto. Entonces esta Entonces, abnormalidad, el hombre honesto, yo pregunto, ¿el hombre honesto llega un momento en que justamente cesa de ver la normalidad y comienza a ver lo abnormal en ella? ajá, a ver, Es decir, el hombre honesto también podremos definirlo determinada, por su determinado afán de congruencia. ok, sí, Que eso en un mundo congruente debería de tener el siguiente resultado. El hombre honesto es congruente consigo mismo, por lo tanto, debería de obtener ciertos resultados aquí y ahora en esta vida. ok, muy bien, sí, te estás dando ahí. Sin embargo, en la experiencia íntima y fáctica del hombre honesto, se da cuenta de que no le está jalando. De que por más que lo intenta, no puede obtener aquello que desea. De que es el eterno Messi del 2014. El mejor, pero no el campeón. Ya más digo. O el Cruz Azul. O el Cruz Azul, es el eterno, el hombre honesto es el Cruz Azul, el eterno subcampeón. Totalmente. Y entonces es cuando cuestiona la naturaleza de esa normalidad. Y dice, ¿por qué en esta normalidad yo no puedo ganar? Pero, ¿sabes? Inclusive, yo... Es que está muy, muy bien planteada, como dijiste ahorita. Porque lo que sucede es que... A ver, ya dimos dos datos. La normalidad y la Y abnormalidad. la abnormalidad, correcto. Pero podemos caer en un error muy garrafal. ¿Correcto? De aplicar la red pill. Sí, Y ese no es el caso. para nada, ¿eh? Porque A pesar del anillo, no somos Red Pill. Porque lo que sucede es que la normalidad pareciera estar, Espera, ¿sabes? Me parece un buen momento para presentarnos. Dale. Es decir, somos, ¿y cómo se llama esta madre? Somos dos hombres libres. Totalmente. Y tiene una connotación que no se esperan, ¿eh? ¿Quieres que la tiremos de una vez? Dale. Para empezar, somos dos. Es decir, si sigues la historia de los hitos, siempre es el unigénito, Hércules, Boda, tal y tal y tal, ¿no? Pero si te acercas un poco más, ves que pues, Hércules tenía a su hermano gemelo, ves los hermanos gemelos también de Grecia, o sea, que la hermandad, ¿no? Se presenta también en la caracterología. Sí. Entonces, esa parte está aquí también incluida, ¿no? O sea, la idea de que somos la digievolución del único, porque no somos uno, somos dos. Correcto. No, y además todavía más, ¿eh? Yo me iría más adelante de la evolución del único en tanto ser dos. Porque esto ya nos va a mandar un poquito a la verga, pero Sí cabría pueden. hacer la duda de preguntarnos si verdaderamente somos dos. En el sentido de que... ¿Porque dos cuartillas? Es un chingo. Es un chingo. Así que mejor menos, como 5. Porque... Y tiene que ver, no estoy diciendo estupideces. Tiene que ver precisamente con lo que estamos diciendo. Y voy a unificarlo de esta forma. Venga. El hombre honesto es el que al cristianismo le prometió la gloria celestial. Sí. Sé un hombre honesto en vida y al morir te ganarás el cielo. te ganarás el cielo. Sí. Y nosotros hemos de confesar, hemos ya dejado la vida un par de ocasiones. Sí. Que Kierkegaard tenía una manera muy bonita de decirlo. Aparte del mamón lo decía en griego, ¿no? Pinche palabra así maláctica, güey. Puta larga. Pero se traduce como cagadamente cofrades cosepultos. Esta idea. Los cofrades camaradas cosepultos, que nos matamos todos al mismo tiempo. No. Bueno, que dejamos la vida al mismo tiempo.
Pero es que esa es la trampa, o sea, Jesús nunca habló de una muerte naturalista, como lo hemos dicho. Correcto. Él hablaba de la muerte del espíritu, no de la carne. Porque si te das cuenta, todas, en realidad, todo el sermón del monte, Ajá. o sea, todas esas promesas que hace, no son de corte material. O sea, dice, el ofendido será de eso va a ser el reino, del que sufre injusticias, del que tal, o sea, de puros modos de vida, no de posesiones. Ok, sí. Claro, que está, Sí. está implícito, No, y ¿no? que además es una muy buena caracterología porque lo que está diciendo es, lo que está haciendo es retórica, Correcto. porque está diciendo, está expresando de distintas formas una caracterología particular. Del hombre honesto. Que es el hombre honesto. El hombre honesto es el que sufre Oye, pero la neta es que todas esas chingaderas que de las que mencionas. es que está muy Solo vergas es el hombre honesto el que las sufre. porque la neta es que qué huevos ir y hablarle al hombre honesto y decirle, voy por ti, cabrón. Entonces nunca promete algo, como tú dices, es esa caracterología del hombre honesto. A él es el que le promete la gloria eterna. Pero se les olvidó el corolario, ¿no? Y si se me permite, es lo que siempre hemos intentado al lado de la filosofía. Es decir, es que no sin pen. Es una contraposición muy cabrona, ¿eh? Ajá. Porque las morras dicen, el hombre honesto sí va a obtener la felicidad, pero no en esta vida. No durante mi guardia. Correcto. Y nosotros siempre debemos decir, el hombre honesto puede obtener aquí y ahora su gloria. Su sábado de gloria está aquí y ahora. Pero ¿cómo? Dime cómo. Sí, sí. El hombre honesto tiene que morir. Así que aquí y ahora vamos a hacer una mención pública. Sí, ya es tiempo de que lo sepan. Porque mira cómo todo se conectó, ¿no? Al final. ¿Cómo se llama el episodio? ¿De qué lado estás parado? Y es tiempo... Esa pregunta, en realidad, es una forma muy poética de decir ¿cuál es tu posición? Correcto. ¿En dónde estás parado? ¿De qué lado estás parado? Y ojo, no es lado de política o de mamadas. No. No, y vuelvo a lo mismo, para que esto no se vaya a ir a la verga. No se trata de un red pill, y vuelvo a retomar de donde nos quedamos cuando Ni dije somos eso. libertarios, ni del PRI, ni nada. La verga. Está, cuando hablamos de la normalidad, y cuando hablamos de eso que ve el hombre honesto, que sabe en el fondo que le pertenece, Sí. que en el fondo le dice que la normalidad no está jalando, Sí. ese algo no es lo que no, algo que nosotros nos sacamos de la verga, ¿no? Y que ese Sí, algo es la porque del normalidad, culo, ¿no? No, porque ya está desarrollado. Y que ese algo es la normalidad, lo que debería ser. Sí. No se trata de eso, sino precisamente de la manera en la que empezamos. En donde si hay un sistema de mantenimiento del sensor de su puta madre. Y todo eso dijimos que es algo originario, original y originante. Cuando nosotros hablamos de normalidad, de lo que estamos hablando es de, como diría Muñoz, no, como diría el Rosarín, güey, topa, todos los pasos atrás que quieras. Es más, los pasos largos Hacia atrás. Vámonos un paso atrás. Los que quieras, Carlos, los que quieras. Del sensor y de puta madre, y vayámonos al único. Porque en el único es donde está, como dijimos en un principio, lo verdaderamente originario y originante. Y lo verdaderamente libre. Sí. Propio de los hombres libres. Sí. A ese punto es el que estamos llamando normalidad. Y no se trata de un punto precisamente que nosotros dictaminemos. Correcto. Sino el punto anterior a todo. El Correcto. punto del que nada se puede decir. Correcto. Y también, véanlo también,
es un procedimiento que siempre también se ha presentado a lo largo de la historia. Es esta idea del descenso, ¿no? Esta idea de los 40 días de Jesucristo, de los 7 años de Buda ahí, ¿no? Es la idea del descenso plotiniano. Es la idea de la indigencia de Stirner, ¿no? O sea, de que me quedo en los últimos harapos y ahora me encuero todavía. Y todavía encuerado, digo, me levanto encuerado, totalmente indigente. Veo que incluso puedo negar eso. Puedo negar esa indigencia y decir, ya no soy un indigente. ¿Y qué es lo que se retrata en este video de los Strokes, no? Es esta idea de que el cabrón se va a la verga tratando de anotar, pero cuando anota, se da cuenta de que puede incluso negar esa paliza y levantarse como un hombre libre. Y por lo tanto, como un hombre que aunque le anotó un solo punto a la normalidad, ya es un hombre libre. Ya es un hombre que ha muerto porque se ha negado a sí mismo. Totalmente. Y por lo tanto es un hombre que ha dejado la vida de esclavo. Y comienza con la vida de un feliz. Sí. Entonces queremos cerrar con esta mención pública a... No se trata del hashtag salve un compa. Es el hashtag mate a un compa. ¿Tú sabes quién eres, culero? Aviéntate a debatir. Te amo. Por 1000.